Bueno, el título de este trabajo de investigación es Diagnóstico de vegetación residencial en municipios conurbados del Estado de México. Y quienes lo presentan son Perla Rodríguez Salinas, Alfredo Ricardo Pérez Fernández y Francisco Javier Miranda López. Bueno, para empezar es necesario ver pues qué es un área verde urbana, porque la vegetación residencial pues está incluida dentro de las áreas verdes urbanas. En diferentes normatividades del Estado de México, la definición de área verde urbana se presenta como superficie cubierta de vegetación, no importando si esta es natural o es inducida, y también no importa si es pública o es privada. Por lo tanto, bueno, como les comentaba, pues un jardín o la vegetación residencial pues entra dentro de las áreas verdes. Es importante mencionarlo porque muchas veces se dejan de lado los jardines residenciales, no se toman en cuenta como áreas verdes urbanas, siendo que pues sí contribuyen con una pues de manera importante, ya que pues en muchas de las ciudades la mayor parte de la superficie pues son básicamente áreas residenciales, ¿no? Y estas, bueno, pues tienen beneficios hacia la población, tales como pues los servicios ambientales, que pueden ser el control de la contaminación y el microclima, la regulación del microclima. Es por este motivo pues que resulta importante conocer cuáles son las características de esta vegetación residencial, porque pues actualmente pues no se tienen como muchos estudios al respecto, sobre todo también porque se toma en cuenta principalmente las áreas exteriores y no se toma en cuenta la vegetación que se tiene al interior de las casas, que también proporciona beneficios a la población, limpiando el aire al interior de los edificios y además también regulando el microclima al interior de las viviendas, y por supuesto sin dejar de lado los beneficios estéticos y emocionales que se pueden obtener pues al tener plantas dentro de las casas. Por tal motivo, el objetivo de este estudio pues es cómo identificar o caracterizar esta vegetación residencial mediante indicadores que van a estar más enfocados a determinar el número de plantas que existen, bueno, y también en varias subcategorías, tanto como por vivienda como por persona. Bueno, para lograr este objetivo, lo que se hizo fue una encuesta en los municipios conurbados del Estado de México. Se seleccionó una muestra no probabilística de 518 viviendas y se les aplicó un cuestionario estructurado donde las primeras 4 preguntas tenían que ver con pues caracterizar las viviendas desde su ubicación mediante el código postal, el número de habitantes, el tamaño de la vivienda y el tamaño del jardín. Posteriormente se establecieron 5 categorías de la vegetación residencial, teniendo en cuenta su ubicación, si es al interior o al exterior de la vivienda. También se tomó en cuenta los árboles y las plantas medicinales y comestibles. Aunado a esto, se hicieron subcategorías tomando en cuenta el tamaño de las plantas, debido a que, bueno, pues no va a proporcionar los mismos beneficios una planta menos de medio metro que un árbol de más de 5 metros. Y bueno, la idea era pues conocer, ¿no?, cuántas plantas y de qué tamaños había. En los resultados, lo primero que mostramos es la distribución de la muestra teniendo en cuenta el municipio donde se encuentra ubicada la vivienda. Debido a que estas encuestas las hicieron alumnos de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, bueno, y esta se encuentra ubicada en el municipio de Nicolás Romero, pues por eso la mayor aportación pues es de este municipio.
seguido por Atizapán, que es el municipio vecino, donde también pues existe pues mucha población de la universidad que viene de este municipio. Y bueno, los demás municipios aportan un porcentaje muchísimo menor a esta muestra. Ya haciendo el cálculo de los indicadores, tomando en cuenta pues todos los cuestionarios resueltos, se llevó a cabo un promedio y se encontró que la vegetación residencial total es de 44.7 plantas por vivienda, y en cuanto a la vegetación individual tenemos que son 9.3 plantas por individuo. Respecto a las categorías de plantas medicinales y comestibles, el valor es similar, son 2.5 plantas por casa. Teniendo en cuenta por individuo, pues es 0.52 plantas por individuo o por habitante. Respecto a la densidad de la vegetación, teniendo en cuenta el área, nos vamos a encontrar con un número súper bajo de 0.2 individuos, 0.2 plantas por metro cuadrado. Y en cuanto a los árboles, tenemos que son 286 árboles por hectárea, que si lo comparamos con una población natural de Pinus Grigi, por ejemplo, aquí mismo en México podemos encontrar que el promedio es de 400 árboles, alrededor de 400 árboles, pues que es mayor que este que nosotros tenemos aquí, y teniendo en cuenta que además ese solo es de una especie y aquí estamos incluyendo todas las especies presentes. Y bueno, en cuanto al tamaño de la vivienda, el promedio es de 202 metros cuadrados por vivienda y el tamaño del jardín es de 31.6 metros cuadrados por jardín. Este esquema nos muestra de manera proporcional el tamaño de la vivienda y el tamaño del jardín, así como la cantidad de personas que habitan en esa vivienda, también en promedio, que son 4.8 personas por vivienda. Bueno, en este esquema también se muestra el tamaño de la vivienda, el tamaño del jardín de manera proporcional, que corresponde al 16% de la superficie de la vivienda, y también de manera proporcional se ubicaron la cantidad de plantas tanto al interior como al exterior de la vivienda. Vemos que en el caso del interior, aunque se piense que son muchas plantas pues en realidad pues ocupan realmente poco espacio dentro de la vivienda, y en cambio al exterior sí podemos observar que en el caso principalmente de los árboles, pues básicamente estaríamos pensando que ocupan la totalidad del jardín. En la gráfica de pastel se puede ver el porcentaje que aporta cada categoría de vegetación que se determinó, siendo las que tienen mayor aportación la vegetación residencial exterior en plantas chicas. Las plantas chicas corresponden a menos de medio metro, y la vegetación residencial interior en plantas medianas, que corresponden a de 0.5 metros a 1 metro. Bueno, en cuanto a las plantas medicinales y comestibles, se encontraron 105 especies diferentes de plantas comestibles, 85 especies diferentes de plantas medicinales. En la tabla se muestran las 10 plantas comestibles y medicinales que más se mencionan en la encuesta. Y también es necesario comentar que hubo plantas que se repitieron en ambas categorías, o sea, lo mismo estaban en planta medicinal que en planta comestible. Bueno, para concluir, se hizo una comparación con un estudio hecho en Colombia, en Bogotá, y con otro estudio hecho en Santiago de Chile. Por lo tanto, se consultaron la densidad de población de estas tres ciudades, pues para que la comparación fuera como más objetiva. Podemos ver que en cuanto a la cantidad de plantas en el exterior de la vivienda, en el estudio que nosotros hicimos, encontramos 16 plantas por vivienda.
y comparado con el que se hizo en Bogotá, que son 59 plantas por vivienda, que corresponde a casi 4 veces más que nosotros. Y si nos damos cuenta, la densidad de población es muy similar. En cuanto al tamaño del jardín, se comparó con un estudio de Santiago de Chile, en donde la densidad de población es 5 veces menor, bueno, casi 5 veces menor que en la zona conurbada del Estado de México. Sin embargo, los jardines son 5 veces más grandes que un jardín promedio en un municipio conurbado del Estado de México. Bueno, y teniendo en cuenta esto, pues nos damos cuenta que es súper importante pues ver que la superficie de área verde existente en estos municipios donde se realizó la encuesta, pues es muy pequeña, teniendo en cuenta la necesidad debido a la alta densidad de población, porque hasta ahora la mayor parte de las veces se recomienda en la normatividad un porcentaje de la superficie de la vivienda dedicada al área verde. Sin embargo, esto no toma en cuenta el número de personas que habitan ahí, ¿no? Y es importante tomar en cuenta tanto el número de personas como el tamaño de las plantas, porque no va a ser lo mismo tener pasto que tener árboles o que tener plantas herbáceas. Y bueno, eso sería todo de mi parte.